Buenos días, este es un boletín informativo del Instituto de Nutrición Animal. Con ustedes Jessica Abril y quienes habla John Cañón. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la biología molecular y la nutrición. Uno de los retos que tiene la nutrición es comprender las bases de los requerimientos nutricionales individuales y específicos en una situación comprometida. Las necesidades nutricionales están influenciadas por las características genéticas y por factores ambientales o sociales. Jessica, explícanos cuál es la relación que existe entre la biología molecular y la nutrición. Bien, John, la biología molecular es una disciplina completa que ha contribuido en la formación de la biología moderna que hoy en día conocemos. Sin embargo, la nutrición ha sido bastante lenta con respecto a la involucración de las disponibilidades que ésta le ofrece. La comunidad científica internacional centra sus esfuerzos en la evaluación de las relaciones entre los nutrientes y las expresiones génicas con la identificación de nuevos genes y de sus productos proteicos, como un ejemplo es el CART, que es un neuropéptido involucrado en el control central de la ingesta de alimentos. Entonces, ese es un nuevo gen que han estado estudiando y, y así poder seguir buscando nuevos genes y sus productos. Eh, de igual manera, la caracterización de las mutaciones genéticas que provocan alteraciones nutricionales, como el gen OB de ratones OB por OB, que involucra una proteína de leptina que funciona como un regulador del balance energético. Y entonces, ¿cuáles serían, digamos, como los componentes bioquímicos que están influenciados en todo este proceso? Algunos componentes bioquímicos que se encuentran involucrados en la regulación de la expresión génica con respecto a cambios nutricionales son los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, ácidos grasos y algunos aminoácidos, y los micronutrientes como vitaminas y minerales. Entonces, bueno, ya que hablamos de todo lo que es la relación entre la biología molecular y la nutrición, ahora yo cuéntanos cómo se da ese proceso de control de la expresión génica. Bueno, entonces el control de la expresión génica es un proceso complejo mediante el cual se logra la síntesis de una cadena polipeptídica a partir de la información hereditaria contenida en un gen correspondiente. La información genética contenida en el ADN es transcrita a una molécula de ARNM de transcripción primaria o ARNM de transcriptor primario. Eh, esta pues molécula es procesada para dar una molécula de ARN maduro y prácticamente este proceso se llama maduración post-transcripcional. La maduración consiste en agregación de un capuchón en el extremo 5' y una cola polida en el extremo 3'. Esta cola prácticamente permite el transporte del núcleo al citoplasma, donde va a haber una codificación y transducción por parte de los ribosomas para producir proteínas. Bueno, después de que nos explicaste pues todos los pasos, los puntos críticos del control post-transcripcional que están sometidos a la expresión génica a través del ARN son el empalme, la poliadenilación y el transporte del núcleo al citoplasma y finalmente la traducción. ¿Es así? Correcto, esos son los pasos o puntos críticos que se encuentran en el control de la expresión génica. Bueno, un ejemplo es el papel que cumple el hierro en el control post-transcripcional de la expresión de los receptores de la transferrina y de la ferritina.
Eh, en ambos casos es ejercido a través de elementos regulatorios situados en las regiones no traducidas UTR, en los respectivos ARN mensajeros de cada proteína. Eh, bueno, la transferrina es una proteína de transporte específico de hierro en el plasma y la ferritina es una proteína de almacenamiento de hierro. Entonces, nos encontramos con dos situaciones, que es una concentración alta de hierro y una concentración baja de hierro. Cuando hay una concentración baja de hierro para el receptor de transferrina, eh, hay dos proteínas o dos factores prácticamente ahí que están unidos, que son la proteína de regulación de hierro y los elementos que responden al hierro. Estos dos están unidos en el extremo 3' y prácticamente cuando estas dos están unidas, el ARN mensajero es estable y se puede traducir ocurriendo en una síntesis del receptor de la transferrina. Para el caso de la ferritina, cuando hay una concentración baja de hierro, eh, prácticamente están unidas en el extremo 5' UTR, las dos elementos que corresponden al, al hierro. Entonces, al estar unidas, prácticamente hay una translocación y no hay síntesis de ferritina. Cuando hay una concentración alta para el receptor de la transferrina, eh, los elementos que responden al hierro son liberados y pues el ARN queda inestable y es degradado, o sea que no hay síntesis del receptor de la transferrina. Para el caso de la ferritina, cuando hay una concentración alta también de hierro, eh, las proteínas de regulación del hierro son liberadas, ocurre una translocación y prácticamente se da una síntesis de ferritina. Eh, pues entonces, prácticamente ese es el proceso de la expresión para estos receptores. Jessica, pues nada, pues dinos cuál es la conclusión de todo esto en esta charla. Bueno, John, como nos dimos cuenta, la biología molecular tiene una gran influencia a nivel nutricional. Deberíamos estudiarla muchísimo más a fondo, pero siempre tener en cuenta la influencia de los factores nutricionales sobre la expresión del gen y esperar que las investigaciones que se generen a futuro sean acerca de la influencia de los mecanismos de regulación sobre los requerimientos nutricionales. Eh, Compañeros, muchas gracias por su atención.